Bien, bendigo a los hermanos que están del otro lado de la cámara o de la pantalla en este momento, que el Señor los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Estamos en un tiempo interesante, después les voy a contar todo lo que va a ocurrir en esta semana o la semana siguiente, vamos a ver, pero son tiempos muy interesantes, primero porque es Año Nuevo, ¿sí? Estamos viviendo los primeros días del Aviv, es decir, el mes donde se empieza a espigar la cebada, ¿sí? Recuerden que para el 14, que es la Pascua, es cuando para ese tiempo, exactamente no la fecha, pero para ese tiempo empiezan las primicias, y las primicias es con aquellos primeros frutos, en este caso de la cebada, que se presentaba, que ya estaban, los primeros frutos ya estaban en espiga, por eso es Aviv, o sea, Aviv quiere decir espigado, ¿no? Entonces, este es el mes que contiene eso, y como les dije la vez pasada, es muy importante estar preparados porque todas las fiestas del calendario del Señor son convocatorias, y es cuando Dios habla y da un mensaje muy poderoso. Entonces, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Como ven, estamos haciendo un recorrido por este capítulo 3 de Colosenses. La vez pasada vemos el versículo 15, ahora quiero que prestemos atención al versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Como ven, es tema de continuación lo de la vez pasada, y esa es la idea, porque seguimos hablando de las riquezas de Cristo. En este momento quiero como redondear el tema disfrutando de esas abundantes riquezas, ¿sí? De las abundancias de las riquezas. Entonces, si ustedes ven, estamos viendo los jueves, un recorrido por las habitaciones, una de las habitaciones de la luz, ¿sí? No voy a ser redundante a esto porque sé que lo están viendo, así que saben de lo que estoy hablando, pero ocurrió que cuando comenzamos a ver el tema de las riquezas, que coincidió con esto de las habitaciones de la luz, el Señor manifestó un problema que tenían los discípulos, que muchas veces los tenemos nosotros sin darnos cuenta. Ahí nosotros nos juntamos una hora antes de la transmisión los jueves para estar, organizando cómo va a ser la cosa, cómo va a hablar, quién va a hablar, etcétera, etcétera, las cosas que se van a compartir y demás, pero también ministrándonos mutuamente, y salen cosas en ese momento muy interesantes de lo que el Señor nos estuvo compartiendo previamente. Y esto surgió cuando veíamos la segunda habitación, la habitación de comer la voluntad de Dios, ¿sí? Comer la voluntad de Dios, comer el pan, que es hacer la voluntad de Dios. Y cuando me comprendí esta idea, la quise volcar en los mensajes previos, pero ya era abundante el mensaje que tenía para meter más cosas, ¿no? Como se van a dar cuenta durante este mensaje, ¿no? Entonces fue muy impresionante porque, digamos, vino un flash y como se abrió el cielo ahí, y es un poco lo que quiero compartir en esta mañana. Y quiero comenzar soltando una palabra que creo que tiene mucha vigencia en el día de hoy,
que es para evitar las ansiedades típicas que el contexto de alrededor nos invade, nos bombardea constantemente, ¿no? Que sabemos que esas ansiedades son fuente de muchas enfermedades y básicamente la gente no llega a conectarse con lo que Dios dice. Es decir, vuelvo a repetir, las ansiedades tienen dos efectos. Primero, te causan muchas enfermedades psicosomáticas. Segundo, no te conectás, no terminás de conectarte con lo que Dios quiere decirte. ¿Por qué? Porque estás muy pendiente de todo lo que te rodea. ¿Sí? Entonces el texto lo tenemos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, hasta el fin del capítulo. El pasaje lo conocen, dice: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Y por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Pues porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Sé que todos conocemos este pasaje, ¿sí? Lo hemos trabajado otras veces, total o parcialmente, y quizás habrán escuchado muchas predicaciones por internet del tema. Y sabemos que no hay mucho misterio en lo que está diciendo, ¿no? Es como enfocar nuestra vida, básicamente. ¿Y dónde está la fe? O sea, fíjense que le está diciendo hombres de poca fe porque están preocupados por un montón de cosas, pero no en buscar el reino. Le dice: busquen el reino que es lo prioritario. Y el domingo pasado habíamos hablado de los afanes de este mundo, no sé si se acuerdan, ¿sí? Los afanes de este mundo y cómo esos afanes, cómo esas preocupaciones ahogan a la planta, ¿sí? La planta que creció, pero los afanes de este mundo la bombardean, los espinos y todo eso, y ahogan la planta, y dice que la planta se hace infructuosa, infructífera, es decir, no tiene fruto. Queda la plantita ahí, pero ¿y cuándo aparece el fruto? No aparece nunca el fruto. La planta creció, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque esa planta está muy preocupada por los afanes de este mundo. Entonces, lo bajo más a lo terrenal, a lo nuestro. Nos preocupamos tanto por las cosas que nosotros no damos fruto. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados y por esto y por aquello. ¿Y qué pasa acá? Y no llegó a fin de mes. Y son todas las cosas. Y no te preocupas, nunca te empezás a calentar, permitime la palabra, a calentar por las cosas del reino, porque siempre estás tratando de ver cómo le pegás el ondazo a todos los Goliat que hay al lado. Por el pecado de Adán nace el mundo, que es toda una estructura espiritual que se opone a Dios. Está compuesta por una cantidad de entidades espirituales que directa o indirectamente obedecen a la serpiente. ¿Sí? Es un subproducto, por así, pero acá colaboramos mucho nosotros. ¿Sí? No es la serpiente, es nosotros con la serpiente, porque creamos este hábitat por la desobediencia de Adán para que, directa o indirectamente, Satanás esté trabajando.
Y como le dije, es toda una estructura espiritual que afecta todas las áreas de nuestra vida. Ataca todos los frentes, todo lo que te puedes imaginar, ahí está el mundo. Sí, es como el aire, donde vayas lo respirás. Bueno, el mundo es así. Donde vos toques, lo que vos toques está contaminado con el espíritu del mundo. Y eventualmente puede hacerte caer o desviarte, ¿no? Es un sistema espiritual. Ahora, qué bueno que nosotros podemos profundizar en estas cosas, porque antes decíamos mundo, sí, como algo bien genérico, algo negativo, y sí, es pecaminoso, no te contamines con el mundo, etcétera, etcétera. Pero hoy podemos entender un poquito más. Y está claro que entender o conocer cómo el mundo es o cómo actúa, no nos vacuna contra el mundo. O sea, entendemos cómo opera, entendemos cuál puede ser una de las estrategias del enemigo a través del mundo, pero eso no quita que automáticamente estemos libres del mundo. O sea, tenemos el entendimiento, entendemos, por lo tanto nosotros tenemos que aplicar ahora todas las herramientas, todas las armas espirituales que el Señor nos da justamente con efectividad, porque sabemos a qué estamos atacando, y eludir algunas cosas que sabemos que ¿para qué tocarlas? ¿Para qué mirarlas? ¿Para qué escucharlas? ¿Para qué congeniar con esas cosas? ¿No? Entonces, con más razón ahora que entendemos o empezamos a entender toda esta realidad espiritual, podemos usar la sabiduría que el Señor nos dio para no caer en las trampas del mundo. ¿Amén? ¿Me siguen? Están ahí, ¿no? Y una de las trampas que utiliza es justamente la ansiedad. Es una de las herramientas que utiliza para engancharnos con toda la filosofía del mundo. Y los temas que toca son muy reales. Sobre todo, a ver, vamos a contextos actuales y sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? O sea, hoy la sociedad, digamos, de Argentina padece ciertos problemas, pero otras sociedades también tienen otros problemas. Y el enemigo sabe cómo conectar a las personas con ese contexto para hundirlos en ese contexto. Ahora, particularmente, quiero que te grabes esto, ¿sí? Lo hemos dicho otras veces, pero por causa de lo que estamos hablando, lo que queremos decir, grabate esto. Ningún hijo de Dios depende del sistema económico de este mundo, depende de Dios. Amén, 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 amén. Así que cuidado, porque el mundo te va a meter esta ansiedad y te va a sacar, te va a desenfocar de la vida, del reino de Dios. Y estás buscando siempre cómo llegar a fin de mes, como si Dios no supiera que tenemos que llegar a fin de mes. Que se olvidó de ese detalle el Señor. Entonces el sistema de este mundo, con sus ministros humanos y espirituales también, que te conectan con la serpiente, buscan ahogarte, buscan llenarte de ansiedad y de preocupaciones. Y lo único objetivo de tu vida es llegar a fin de mes. Y pastor, tengo una familia, sí, Dios no lo sabe eso. Escucha esto que te voy a decir, porque lo toqué en la escuela que hicimos de ángeles el año pasado. Lo toqué tangencialmente. Escucha esto. Y algunos no lo han aplicado, y yo sé que no lo han aplicado. No hagas matemáticas con tus finanzas, porque cuando la haces cae bajo los rudimentos de este mundo que te sacan la fe, te la tiran al piso, te le bloquean la fe, porque vos empezás a calcular, empezás a razonar, te pones en función de la matemática en lugar de estar en función de la fe, o de la palabra de Dios, o de los principios del reino. ¿Me estás siguiendo? Entonces ya la fe no habla, el mundo grita, la razón grita y te aturde. No escuchás más nada, te desconectó. Te desconectó. Esos rudimentos son los estoigeias tu cosmu. Que todos me miraban así, ¿de qué se trata? Es esto.
Son entidades que usan, que están en el mundo, en un mundo de injusticia, tierra de injusticia, cielo, segundo cielo, lleno de injusticia, que te conectan para que razones y no creas. ¿Me estás siguiendo? Si Jesús te dice, no te preocupes, punto, ya no tendríamos más nada que decir. Ya está, ya lo dijo Dios. No te preocupes. La obediencia te libra de todo tipo de temor. No te preocupes. Eso es lo que uno debe hacer, despreocuparse, obedecer. Y en la obediencia hay bendición. Dios tiene cuidado de ti y de toda tu familia. ¿O no? ¿Se habrá olvidado de algún detalle el Señor? ¿Habrá dejado de proveer para algo el Señor? No, jamás. ¿Y por qué no crees? ¿Y por qué estás tan ansioso? A ver si llegás o no llegás. Mira lo que dice el salmista, lo hemos mencionado, estoy repitiendo algunas cosas para encarar el tema que quiero tocar el día de hoy. Mira lo que dice el salmista, fui joven y he envejecido y no he visto justo. ¿Cuántos son justos acá? Entonces no estás desamparado. No he visto justo desamparado. ¿Cuántos tienen hijos acá? Ni su descendencia mendigue pan. Por tu justicia o la justicia de Dios en ti, hay promesa para tu vida y para la de tu descendencia, así que no te preocupes. Ay, ¿qué van a comer mis hijos? No he visto justo ni su descendencia mendigue pan. ¿Me estás escuchando? Y me llama la atención lo que dice al principio, que creo que es clave. Joven fui y he envejecido. O sea, lo vio a David revisando este caso, este otro caso, a ese justo. O sea, pasaba mucho tiempo, desde joven a envejecido. Y no hubo un caso en el que Dios fuera infiel. Porque todos los justos no fueron desamparados. Todo lo que examinó él, aún su descendencia, vio hijos y los hijos prosperaban también por la justicia de los padres. Fui joven, pasaron años, fui envejecido y todo ese checklist que estuve haciendo, concluyo, Dios es fiel. ¿Todavía sigues preocupándote por el fin de semana o fin de mes? Cuando uno empieza a preocupar, es porque en el fondo, y lo dice Jesús, hombres de poca fe, es porque uno no cree. Es porque uno no cree. No cree que Él te puede sostener, no cree que Él te puede alimentar, no cree que Él te puede vestir. No lo crees. Y como que lo tenés que ayudar un poco a Dios. Pero eso no es creer. ¿Qué dice Dios? Preocúpate por el reino. Busca el reino, busca la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que tenés que hacer vos. Amén. Dios se va a encargar del resto. Sí, señor. Pero pastor, a ver, hay una responsabilidad. No me razones con las responsabilidades. Ya sé que hay responsabilidades, pero hay una responsabilidad mayor que buscar el reino y la justicia de Él. Y por causa de esas responsabilidades que vos estás diciendo, no tenés tiempo para dedicarte al reino. ¿Te das cuenta que está todo mal el razonamiento? Dios está poniendo prioridades. Y y lo que sucede es que por las preocupaciones no atendés a las prioridades. ¿Qué tal si Dios te dijera, no te preocupes, te voy a mandar un par de cuervos todos los días con pan y carne? Porque lo predicamos eso, ¿no? De Elías. Y decimos, aleluya, gloria. ¿Qué pasa si Dios te diría a vos, te voy a mandar un par de cuervos todos los días para que te den un pedazo de carne y un pedazo de pan? Entonces seguramente vos lo interpelarías a Dios y le dirías, ¿y qué? ¿La voy a comer cruda la carne? Entonces Dios con mucho amor le va a decir, bueno, no. Te voy a mandar un par de carboncitos y unos fosforitos.
Entonces el Señor, perdón, vos le vas a decir, pero Señor, ¿cómo voy a encender los fósforos? El Señor te va a decir, entonces te voy a mandar, con mucha paciencia, te voy a mandar una cajita de fósforos con 10 fósforos. Y enseguida vos harías matemáticas, 10 fósforos, no llego a fin de mes. Con 10 fósforos para 10 días me alcanza solamente. Entonces te va a seguir hablando y vos vas a caer en la misma queja del pueblo de Israel. ¿Y voy a estar todo el mes comiendo lo mismo? ¿No hay otra dieta? ¿Te das cuenta que siempre le buscamos la quinta pata al gato, el pelo del tomate, para ocultar nuestra falta de fe? No estamos creyendo que Dios va a proveer. Estamos metidos en un montón de cosas, preocupados por cosas que ya Dios dijo que se iba a encargar Él, pero no le creemos. A lo que voy es que es muy fácil escuchar la palabra de Dios y no creerla, no practicarla. Eso es ser religioso. Sí, escucho todos los domingos, amén, aleluya, levanto la mano. Sí, entiendo, pastor, no me tiene que explicar más. Entiendo. Pero después no lo aplica nunca y sigue. Y digo esto con conocimiento de causa porque el domingo pasado prediqué una cosa y no pasaron 48 horas que alguien me vino con un mensaje totalmente contrario. Yo dije, pero entonces, ¿para qué estoy predicando? Por eso estoy reforzando lo que dije, porque parece que no fui muy claro del que Dios se ha comprometido a guardarnos, a alimentarnos, a vestirnos. Entonces, en lugar de estar ocupado por buscar el reino de Dios, por buscar la justicia de Dios, estás preocupado por las cosas que Dios dijo que Él se encargaría de ellas. Dios se va a encargar de tu alimento. Dios se va a encargar de tu vestido. Se va a encargar. Lo dijo Él. Vos encargate de buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. Y todo lo demás, dice, va a ser dado por añadidura. Lo dijo Dios. ¿Vamos a creerle o no vamos a creerle? Ahora, fíjate, el último versículo de ese pasaje, dice Mateo 6, versículo 34, dice, no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Baste a cada día su propio mal, su propia caquía. Caquía. Cada día tiene su propia caquía, su propio mal. Pablo va a decir que los días son perversos. Poneros es la palabra, es peor que la caquía, porque poneros es el contagio, la multiplicación de la caquía. Hay una expresión que se manifiesta cada día y es muy interesante esa. Cada día viene con su propio mal. Y vos escuchaste esta expresión. Bueno, el tiempo dirá. El tiempo lo va a resolver. Esa es una de las grandes trampas en la cual han caído muchos cristianos. Dejar pasar las cosas. Ahora estoy muy ocupado. ¿Estás ocupado en las cosas del reino? Porque si no estás con las prioridades equivocadas y ahí la vas a pifiar mal. El tiempo dirá. Y le brindas, que en ese sentido, acordate la palabra caquía y poneros es la extensión de la caquía, del mal, ¿sí? Cuando uno dice eso, le está dando al mal la posibilidad de expandirse y tomarlo todo, lo va a hacer porque los días son perversos. O sea, hay una estructura del mal que está metida en el tiempo y que permite que el mal se expanda. Entonces, si vos estás diciendo, bueno, el tiempo dirá,
Sí, el tiempo lo que va a decir es que el mal se va a expandir. Lo va a tomar todo. ¿Sí? En lugar de tú gobernar en los tiempos y cerrarle la posibilidad al tiempo de manifestar su mal y ponerlo a raya, permites que ese mal se extienda. Y el mal va a tomar todo, va a tomar tu vida, va a tomar tu familia, va a tomar tus hijos, va a tomar tu finanza, va a tomar tu trabajo, va a tomar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no te estás preocupando por el reino de Dios y la justicia de Él. Lo va a tomar todo. Lo que tú pospones es el permiso que le das a la tiniebla para que ella avance. Eso es lo que en psicología o en lo que en la materia que sea se llama procrastinación. Dejar pasar las cosas. Pero lo que vos posponés, le estás diciendo al mal, avanza. Y el mal no te va a pedir permiso. Y te va a tocar todo. Te va a arruinar absolutamente todo. No tiene misericordia el mal. Por eso Jesús dice, preocúpate por el reino. Preocúpate por la justicia del reino, por vivir en justicia, porque se expanda la justicia, no a ver si llegas a fin de mes o no. No te preocupes por eso. Son males de este mundo, que vos no lo podés resolver. En la vida de Jesús vimos cómo una y otra vez el mal vino a atacarlo a Jesús, día tras día. No podía descansar un día, no podía estar, digamos, no podía dejar de estar en guardia un solo día. Porque los males venían por demonios propiamente dicho, por los escribas, fariseos, sacerdotes, por sus propios discípulos y aún sus propios familiares. Le querían hacer pisar el palito. O sea, el enemigo venía a atacar. ¿Por qué? Porque vive en el mundo, en un mundo caído. Constantemente. Ahora, ¿qué le estaba haciendo? Jesús estaba en línea constantemente con el Señor, con el Padre. El punto es si lo sabemos y si lo hacemos. Porque saberlo puede ser, pero el punto es la actuación, ¿no? Pedro va a decir que en estas tierras y en estos cielos no hay justicia. Y lo dice en forma al revés, dice, pero según la promesa esperamos unos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Si estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, quiere decir que en los actuales cielos y en la actual tierra no hay justicia. En el Raquía no hay justicia. En la tierra no hay justicia. Así que no pretendas que salgan todas las cosas bien. A menos que busques el reino de Dios y la justicia de Él. Porque eso no te va a tocar. Ese mal no te va a tocar. ¿Cómo nos movemos en ese mundo de injusticia sin caer en la injusticia, sin ser contaminado? ¿Cómo actúa la iglesia profética en un contexto de injusticia? O sea, nosotros como iglesia profética, ¿cómo actuamos? Bueno, lo hace por medio de palabras proféticas, pero también con acciones o actitudes proféticas. Es decir, vos te parás firme delante de la tiniebla y no das el brazo a torcer, en absoluto. O sea, te ve a vos la tiniebla y dice, quiere atacarte y no puede, va del otro lado y va del otro ángulo y no puede, y no cambiás. Sos incólume. Entonces la tiniebla te empieza a respetar. Entonces vos caminás y la tiniebla como te retrocede porque sabe con quién se está metiendo. Es así. Es así. Vos te transformás en una columna, pero una columna de luz. Porque donde vos vas estás uniendo cielo-tierra. Entonces acá, tiniebla, correte porque si no te despedazo. Entonces uno se para ante el mundo como una columna de verdad, como una columna de luz, alineado con Dios y juzga al mundo. Juzgás al mundo con tu actitud, juzgás al mundo. ¿Por qué? Porque le está mostrando al mundo que sí se puede, con Cristo obviamente, sí se puede. Sí se puede vivir como Dios dice. O sea, no es algo etéreo, no es algo ideal, bueno, algunos podrán, no, se puede. Noé pudo, Abraham pudo,
Job pudo, Daniel pudo, todos pudieron. Ay, no, yo pastor no puedo, porque usted sabe la economía, cómo está la inflación. Siempre le ponemos excusas, hermano, cuando otros pudieron. Volvamos por un momento a Mateo capítulo 6, los versículos 25 al 32. ¿Cuáles son los afanes de este mundo que no te dejan dormir? ¿Qué te preocupan? No puedes conciliar, estaba tan cargado que no pude conciliar el sueño. Bueno, dice en Mateo 6:25, dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro vestido, qué vestiréis, por vuestro cuerpo, perdón, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No se preocupa Jesús por lo uno y va a dejar de preocuparse por lo otro? Por lo menos importante. Te habla de comida y de vestido. Y cada vez que Jesús primero y Pablo después hablaban de estos temas, algo explotaba en la comunidad oyente. Algo explotaba. Y es interesante. ¿Por qué? Porque hay dos planos de entendimiento en esto. Y la gente no llegaba a discernir cuándo estaba hablando en un plano y cuándo estaba hablando en otro plano. Dijimos que cuando uno está ahogado por las preocupaciones de este mundo, y este mundo nos ha entrenado desde Adán, o sea, epigenéticamente nos ha entrenado por todos nuestros antepasados a razonar de una determinada manera, a relacionarnos con el mundo, cosmovisión, de una determinada manera, a responder a ese mundo de una determinada manera, a aprender a conocer las cosas de una determinada manera. Estamos ya muy condicionados a un tipo de razonamiento, ¿sí? Y la tendencia es a pensar según como el mundo dice que hay que pensar. Por eso el lenguaje del Espíritu suele ser muy chocante. Ay, pastor, porque me ofende. Le pasó a Jesús, pastor, Jesús, las cosas que tú dices nos ofenden. El lenguaje del Espíritu es alguna vez es ofensivo, no porque la persona busca ser humanamente ofensiva, no porque busca ofender y hacer enojar a las personas, es que la palabra de justicia, como dice Hebreos, no soportan la palabra de justicia. El Espíritu, cuando no está alineado a la justicia de Dios, no la soporta y dice, está muy fanatizado, muy legalista, y ya mete la palabra legalista porque es una forma de cortar una conversación. No soporta la palabra de justicia. El espíritu que no está alineado con Dios no acepta la palabra espiritual. Lo primero que va a tratar de hacer es terrenalizarla, a ver si la entiendo. Entonces, en vez de captarla con el espíritu, la capta por la razón. Y no la entiende, le hace cortocircuito, en la cabeza le hace cortocircuito. Pero es lo que pasa acá, te digo, no te preocupes. Bueno, sí, pero pastor, y ya empieza el razonamiento, porque todavía no existe el corte de amarras con lo terrenal. Todavía estás pensando en que vos lo tenés que ayudar a Dios. Estás peor que Abraham. Estamos hablando de 4.000 años atrás. Que cree que tiene que ayudarlo a Dios. Y uno se mete en problemas. ¿Cuál es el problema? Te haces infructuoso. No portas fruto. Pero te pregunto, algunos que han pasado años en la congregación, ¿qué fruto han tenido? Te voy a decir una cosa, estás preocupado por las cosas de este mundo, por eso no da fruto. No es mucha ciencia, hermano. Es entender lo que dice la palabra. Entonces, cuando por ejemplo Jesús habla de la comida en el plano del espíritu, en el plano de lo celestial, y trata de que la gente suba a lo celestial, la gente se queda pensando en lo terrenal y qué va a comer. Y pierde la enseñanza, pierde la revelación que Dios está enseñando, que está impartiendo. Un caso típico, que inclusive los discípulos de Jesús tambalearon, está ahí en Juan capítulo 6, cuando le habla de
Ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y esa es comida verdadera y alimento verdadero. Y claro, los tipos decían, ¿tenemos que practicar canibalismo? Claro, vos te reís ahora porque conoces toda la historia, 2000 años de historia que te la predicaron y predicaron y predicaron. Pero algo totalmente novedoso, ¿cómo vamos a comer la carne de Jesús y beber su sangre con lo que implicaba tomar la sangre en el contexto judío? Y dice la palabra, Juan 6:66, que muchos discípulos ya no le seguían. Y Jesús le dice a los 12, ¿y ustedes también se van a ir? Bien, fíjate, hasta los desafía. ¿Ustedes también se van a ir? ¿Y vos te crees que los discípulos entendían lo que Jesús le estaba diciendo? No, no entendían. Pero Pedro dice una cosa interesante. Fíjate, qué interesante lo que dice Pedro. Y le respondió Simón Pedro, Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. O sea, por el tema de saber quién es el que me está hablando, aunque no entiendo ni jota lo que me está diciendo, me quedo. Conocían a la persona, sabemos de dónde venís. No entiendo lo que decís, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién tiene las palabras que tú tienes? Y espero comprenderlas algún día. ¿Sí? Porque no entendían ni que iba a morir y iba a resultar el tercer día, no entendían lo básico, mira, así van a entender todo lo demás. Hay una tremenda declaración teológica de parte de Pedro, pero no entendía lo que estaba diciendo. Y muchas veces nosotros queremos, con declaraciones teológicas, cubrir nuestra falta de fe. Otro caso es cuando Jesús está en la barca y estuvo ya un buen tiempo en la barca con los discípulos y Jesús le dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de los escribas y fariseos. Y los discípulos empiezan a murmurar, che, ¿por qué estará diciendo esto Jesús? Ah, sí, no trajimos pan, cierto, ay, no olvidamos del pan. Está hablando de eso, está una metáfora, pero debe estar por... ¿Te das cuenta que no entendían nada? Su preocupación por lo terrenal, por alimentar la panza, los desconectaba de la enseñanza que le estaba dando Jesús. Y está hablando de enseñanza de los fariseos, doctrina de los escribas y fariseos. Entonces, eso está en Mateo 16. Entonces la tendencia siempre es a terrenalizar la palabra para poder entenderla. Es un mecanismo automático nuestro. Quiero entenderla porque lo que entiendo lo puedo manejar. Lo que entiendo lo puedo controlar. La fe no la podés controlar. Al Espíritu Santo no lo podés controlar. Por eso te da miedo. Por eso le da miedo a la iglesia al Espíritu Santo también. Por eso, cuando, ay, pastor, usted habla mucho de ángeles, de Espíritu Santo, de vida en el Espíritu. Yo quiero algo terrenal, yo quiero llegar a fin de mes. Y dale con fin de mes. ¿Te das cuenta? Tu mente está enfocada en lo terrenal y Dios te quiere despegar de lo terrenal. Para que cuando estés en lo celestial y entiendas y comprendas, o sea, toda tu matriz neuronal se acomode a lo espiritual, vos vas a poder bajar esos principios y vivir como un hombre del cielo en la tierra. ¿Me están siguiendo? Queremos comprenderla, nos asusta el no entender algo. En el fondo nos asusta. ¿Por qué? Porque queremos creer con nuestra mente y no creer con nuestro corazón. No fuimos enseñados a creer. Adán no nos enseñó a creer. Adán nos enseñó a sobrevivir. Y cuando Jesús quiere dar vida en abundancia, Adán te dice, y aguantá, tirá. Tuvo que tirar 930 años Adán. Gracias a Dios que no tenemos que vivir 930 años, ¿no? Mirá, con la economía que tenemos, vivir 930 años. Es terrible. Por eso Dios acortó los tiempos, ¿no? Es menos lo que tenemos que vivir. Pero Adán te enseñó a aguantar, a soportar, a llegar a tirar hasta fin de mes, hasta fin de año. A donde sea. Jesús te enseña a creer.
Esa es la gran diferencia. ¿Cree? ¿Cree? La palabra que se recibe en el Espíritu, se cree en el Espíritu, luego va a transformar todo nuestro ser al punto tal de cambiar nuestra red neuronal, ya pasa a lo físico, de lo espiritual pasa a lo físico, cambia nuestra red para formar la mente de Cristo en nosotros y entender como Cristo entiende, no como a mí se me antoja entender. Porque yo voy a entender terrenalizado, voy a comprender con mi alma. Mi alma tiene que ser alineada con el Espíritu y no mi espíritu con mi alma. ¿Me está siguiendo? Discipulado básico es esto, hermano. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, cuando hablamos de esta habitación de comer el pan, de hacer la voluntad de Dios, es cuando habla de el pan nuestro de cada día. No sé si se acuerdan que se tocó ese punto. El pan, es que esta es la palabra que salió en la convocatoria de noviembre del año pasado. El pan nuestro de cada día. Y por años la iglesia ha entendido y ha enseñado que se trata de hablar del sustento material para nuestros cuerpos. Ahora, curiosamente, el mismo capítulo, esto es capítulo 6, el Padre Nuestro, el mismo capítulo que habla de esto, posteriormente está hablando, no te preocupes por comer, ni por beber, ni por vestido, haz la voluntad de Dios. Empieza con el Padre Nuestro, termina buscando la justicia de Dios. Creo que hay un diseño en todo esto, o que está aclarando Jesús, que no está diciendo que deben pensar y preocuparse por lo que van a comer, lo que van a vestir. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, otro ejemplo, Jesús le pide a la samaritana, dame de beber. Claro, fíjate, la samaritana automáticamente, con el balde, el pozo, yo le digo, no des agua. ¿Y de qué agua me estás hablando? ¿Te das cuenta? La samaritana no entendía del agua que Jesús quería. La samaritana no tenía la capacidad de saciar a Jesús. Pero Jesús tenía la capacidad de saciarla a la samaritana. Al punto tal que termina de hablar, llegan los discípulos, termina de hablar, deja el cántaro y se va corriendo y evangeliza toda Samaria. Quedó saciada del agua. ¿Se da cuenta? Y vienen los discípulos, no entienden nada, los discípulos no sabían de qué pasó, que estaban hablando Jesús con una samaritana, una mujer y una samaritana todavía. Vení Jesús, come. Yo tengo otro alimento. ¿Qué le habrá dado la samaritana de comer? ¿Te das cuenta que no entiende? Fíjate, Juan capítulo 4, 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿acaso alguien le trajo de comer? Jesús le dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está hablando de un plano espiritual y ellos lo entienden en un plano natural. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando estamos preocupados por los afanes de este mundo. Tratamos de entender todo a nivel natural porque queremos que alguien nos toque con una varita mágica y nos solucione todas las cosas. Y te digo, en la iglesia, en el reino no hay magia, no hay varita mágica, no hay conejos que salen de la galera. Olvídate de esa filosofía. No venís a que alguien te... ¡ting! ¡Pum! Y se cambia todo. Y ese es el concepto del milagro. Y esto muestra cómo se pueden perder enseñanzas preciosísimas cuando uno tiene puesta la mente en los afanes de la vida. No entendemos y perdemos perlas preciosas, ¿no? ¿Qué voy a comer? Como si Dios no supiera que tenemos que alimentarnos, ¿no? Y además que Él se comprometió a hacerlo. O sea, si no hubiese dicho nada, bueno, uno puede sospechar, bueno, arreglátela vos por tu lado. Pero Jesús lo dijo. Jesús lo dijo.
pero no creemos que Dios es capaz de suplirlo. Y Pablo va a insistir diciendo, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay muchos que no viven el reino de Dios porque están preocupados por la comida y la bebida. O el vestido, puedes agregarlo. Preocúpate por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Preocúpate por el Espíritu Santo y vas a ver cómo vas a vivir el reino de Dios. Y todas las otras cosas vas a ver que van a venir por añadidura. Dios se va a encargar de eso. Créele a Dios. El martes tuvimos una intercesión muy interesante con el equipo de Provincia y Buen Espíritu unidos, ambos equipos unidos. Y en un momento, mira qué interesante, en un momento el Señor muestra, instruye que tenemos que pisar, o sea, poner los pies sobre incienso en polvo, no con aceite, el polvo del incienso, o sea, el incienso granulado, ¿no? Y poner los pies. Y lo interesante es que cuando poníamos los pies ahí, sobre el incienso, o sea, pisábamos el incienso, nuestros pies empezaban a arder. ¿Sí? Ahora, el punto es el siguiente: el incienso encendido asciende a la presencia de Dios y es olor fragante para Él. ¿Sí? Ahora, si vos estás con tus pies sobre el incienso, primero está la tierra, arriba el incienso y arriba tus pies. O sea, el incienso separa tus pies de la tierra. Y el incienso se enciende y empieza a elevarse, pero si vos estás sobre el incienso, te empezás a elevar junto con el incienso. ¿Me estás siguiendo? Entonces te despegás y empezás a ascender a la presencia de Dios. Y lo que teníamos que hacer es justamente despegarnos de lo terrenal y convertirnos en ese incienso. Y sabemos que el incienso es figura de la alabanza, de la adoración, de la intercesión, de la oración también. Es todo figura de eso. Ahora, uno se hace intercesión, no es que intercede, uno se hace esa intercesión, uno se hace adoración, ya no es adorador, se hace adoración. Tu vida ya es adoración, por lo tanto te elevás y te desprendes. Entonces, ¿cómo salir del contexto de los afanes de este mundo? Adora a Dios. Adora a Dios. Viví en adoración, hermano. Lo estamos diciendo hace cuántos años. Años ya estamos diciendo que justamente el tiempo de pandemia es para establecer adoración en los hogares, en las casas. Lo repetimos desde el año 2013 esto, en esta congregación, mucho antes de la pandemia. 24/7 de adoración. ¿A cuántos le cayó la ficha? ¿Querés salir de un contexto de preocupaciones, de afanes? Poné adoración 24/7 en tu casa. Viví la vida de un adorador. No es simplemente tener música funcional. Sé un adorador. Y cuando uno está adorando, buscando al Señor, claro, no está preocupado por las cosas de este mundo. Ve, se le abre el cielo y ve la gloria del Señor. ¿Cómo me voy a preocupar por estas nimiedades, con estas tonterías básicas? Mi corazón está buscando al Señor. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, era una cuestión de separarse del mundo y es muy importante poder despegarse de las preocupaciones del mundo. ¿Cómo se hace? Adorando. Intercediendo. Las cosas que nos han mostrado esta semana, sin ir más lejos, esta semana en adoración, en intercesión, hermano, gracias a Dios, aunque es un poco desgastante y cansador, porque uno invierte mucho del espíritu en interceder, pero teniendo 5 o 6 intercesiones por semana, wow. Y ayer a la noche me estaba comunicando con el pastor Fernando y me dice, perdón, recién ahora lo aviso porque recién terminamos con la intercesión. Y yo dije, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí?
Y me dice, ya lo creo. Porque ahora termina una escuela, ahora empieza otra escuela más, ¿no? Adora. Este miércoles tenemos adoración continental. Espero que estén todos presentes. Este viernes tenemos vigilia. Espero que estén todos presentes. ¿Querés salir de las preocupaciones de este mundo? Métete con el Señor, hermano. ¿Qué querés que te diga? No es muy complicado. Creo que desde el 2001 que estoy acá estoy diciendo eso. Métete con el Señor. Y dejá de preocuparte si llegás o no llegás a fin de mes. Métete con el Señor y vas a ver cómo te va a sobrar. Y con creces. Porque Dios no desampara al justo. Aquí, como les decía, no venimos a buscar recetas mágicas, cómo salir de situaciones cotidianas. Aquí venimos a aprender y a poner en práctica los recursos que el Señor nos dio. Venimos a aprender principios espirituales, venimos a aprender cómo es el mundo espiritual, cómo se mueve eso, cómo nosotros encajamos en todo eso. ¿Para qué? Para aplicar justamente eso. ¿Para qué son las escuelas? Para poner por obra todo lo que se dio en la escuela. Y quiero que entendamos, o mejor dicho, quiero que nos detengamos en un pasaje que está en el Salmo 37, y quiero leer los 11 primeros versículos. Tiene 40 versículos, no voy a leer los 40, voy a hacer después una pequeña nota sobre los versículos siguientes, pero es un salmo que ayuda mucho a uno a poner la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque David se ve rodeado de circunstancias adversas, se ve rodeado de enemigos, se ve rodeado de gente que prospera y él no, que le va bien y hacen mal, y que lo llaman a uno a tener envidia, a irritarse, a calentarse, a enojarse y un montón de cosas. Y este salmo te ayuda a enfocarte o mantener el foco. Fíjate lo que dice. Entiendo que también es un salmo para levantar la fe, ¿no? Salmo 37, los primeros 11 versículos. No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Yahvé y haz el bien, habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Deleítate asimismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahvé y espéralo con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Un poco más y el malo no existirá más. Examinarás con diligencia su lugar y él no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Ahora, quiero detenerme acá, siguen otros versículos más, porque acá hay una cantidad de imperativos, ¿sí? Exhortaciones que Dios da y los pongo acá, ¿sí? Hemos leído esta primera parte. No te irrites, no tengas envidia, confía, haz el bien, habita en la tierra, deleítate en Yahvé, encomienda a Yahvé tu camino, confía en Yahvé, guarda silencio ante Yahvé, espera en Yahvé, no te irritas, deja la ira, no te enardezcas, desecha el enojo. ¿Sí? No se nota quizá muy bien los colores, pero hay rojo arriba, en los dos primeros, rojo en los dos de abajo, y después hay un verde en haz el bien y habita la tierra, ya vamos a ver por qué, después lo demás, justamente lo que habla de Yahvé, está en azul, confía, deleítate, encomienda, confía, guarda silencio, espera. Ahora, en los versículos siguientes, al final, vuelve a hacer algunas
exhortaciones o algunos imperativos: apártate del mal, practica el bien, espera en Yahvé, guarda el camino de Yahvé, considera el recto, mira al justo. De nuevo, lo azul es lo que tiene que ver con Yahvé, el rojo la parte negativa, apartarte del mal, y después practica el bien, considera el justo y mira al justo. Son cosas que uno tiene que hacer. ¿Sí? Es muy interesante, en el Salmo 37, 2 veces dice confía en el Señor. 2 veces espera en Yahvé. Va contra la ansiedad. ¿Te das cuenta que es un salmo que va en contra de la ansiedad? Vos querés un remedio, no te tomes un Valium contra la ansiedad. No necesitas un Valium, no necesitas para bajarte, para adormecerte. Vos necesitas el Salmo 37. Mejor. Y podés tomarlo cuantas veces quieras y no hay efectos colaterales. No necesitas un protector estomacal, no necesitas absolutamente nada. Te sana de todo. Fíjate los noes. No te irrites, no tengas envidia. Fíjate cómo el mundo te bombardea para que... ¡ah! No te irrites, no tengas envidia, no te irrites de nuevo. 2 veces lo está diciendo. Deja la ira, sabes que no es buena consejera la ira. No te enardezcas, no vayas a hacer lo que ellos hacen. Pero todos lo hacen, pastor. Hasta el hijo del pastor lo hace. No lo hagas, te lo está diciendo, porque ellos también están en el mundo. Ese hijo del pastor también está en el mundo, no lo hagas. ¿Sí? Desecha el enojo, no te calientes, deséchalo. Y después dice, apártate del mal. Pero todos lo hacen, apártate del mal. Obedezcamos al Señor. ¿No querés tener ansiedad? Apártate del mal. O sea, fíjate que hay una cantidad de cosas que te pueden desconectar del mundo. Creo que este salmo habla. Después revisarlo todo porque es muy interesante. No tenemos tiempo porque esto es parte del mensaje, no es el mensaje. ¿Sí? Hay muchas cosas que te desconectan del mundo, pero hay muchas otras cosas que te quieren conectar al mundo y desconectarte del reino. Porque el objetivo de Satanás es desconectarte del reino por medio del mundo. Te tiene tan ocupado el mundo que no estás más conectado a las cosas del reino. Ahora, son cosas que te sacan el sueño, ¿sí? Y de ahí que dice que no solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. O sea, somos proactivos en hacer el bien y no pasivos de mirar una tribuna. No, yo no me meto, no, me quedo acá, confía en el Señor, me quedo así, cruzado de brazos. No, dice, hacer el bien. Uno proactivo, modificando todo el contexto, haciendo el bien. Esa es la posición profética. Yo hago el bien y haciendo el bien estoy combatiendo el mal. Punto. Pero sos el único, pero sos un gil. Si nadie hace eso, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Dios me llama a hacer el bien. Así, no es porque el otro lo hace y el otro lo deja de hacer. A mí no me importa lo que hace el otro. El otro está en el mundo. Pero si yo me preocupo por el mundo, yo me desconecto de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces tenemos que tener una actitud proactiva, ¿sí? Hay 2 cosas que dice el Salmo que debemos hacer, que no están vinculadas directamente a Dios. O sí, hay otras más. Bueno, está ahí el practica el bien, considera el recto, mira el justo, pero me quiero detener esta parte. Ahí dice, haz el bien y habita en la tierra. Me llamó la atención eso, ¿no? Haz el bien y habita en la tierra. Y creo que son 2 cosas muy relevantes, porque uno debe hacer el bien independientemente, como les dije, de lo que hay en tu derredor, que va a ser malo probablemente, muy probablemente, pero también uno debe habitar la tierra. Cuando pensamos en el contexto de Israel, en el contexto de la tierra prometida, que le había prometido Abraham
430 años antes de la liberación del cautiverio, sale el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, 40 años caminando por el desierto, hacia la tierra prometida. Llegan a la tierra, conquistan la tierra, esa es la tierra prometida, la tierra de la promesa, ¿no? Entonces, habita en esa tierra, era habitar en la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dado. Los ancestros de David habían peleado y uno nació ya en una tierra que otros pelearon para conquistarla. ¿Sí? La promesa estaba y en consecuencia ellos pelearon por la tierra, conquistaron la tierra. Ahora David y todos los congéneres de David o los que lo siguieron habitaban la tierra. La palabra por habitar en hebreo es shakán. Y shakán, entre otras cosas, es quedarse permanentemente y así descansar, detenerse, habitar, morar, parar, permanecer, poner, quedar, posar, reposar. En este habitar la tierra, dése cuenta que hay un implícito disfrutar. Disfrutar la tierra en la que el Señor y otros pagaron para que tú estés. Disfrútala. En el reposo hay disfrute. Reposar. Shakán es reposar. En el reposo hay disfrute. ¿Cuántos se enojan por tener que reposar? ¿Se dan cuenta que uno la pasa bien reposando, no? Bueno, se dice un diseño de parte de Dios. Entonces, haz el bien y descansa en la heredad que el Señor te dio. Y de aquí saltamos al tema de la heredad, y ya cuando hablamos de heredad, ya no entendemos de lo que me está hablando, porque pensamos, es esta tierra, o sea, tengo que irme de vacaciones, andar de una... O sea, el razonamiento a mí me empieza a confundir acá. ¿Por qué? Porque hay dos planos nuevamente, el plano terrenal y el plano espiritual. Disfrutar de tu relación con Dios, esa es tu heredad. Hoy decíamos meterse en intimidad con el Señor, disfrutar de momentos con el Señor. ¿No? Mira, Efesios 1:14, el cual, el Espíritu Santo, es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Dios nos dio una posesión, una tierra prometida, que es nuestra herencia. Hasta el momento tenemos las arras del Espíritu, una primera cosa, una primera parte, una primera cuota de todo lo que vamos a recibir. Pero disfrutar lo que tenés ya. Disfrutar los dones que tenés, disfrutar el ministerio, disfrutar lo que te dio el Señor y aún lo material que te dio, todo se lo debes al Señor. Disfrútalo. Disfrútalo. Al disfrutar te estás concentrando en lo que el Señor es e hizo y no estás concentrado en las cosas del mundo, lo que el mundo quiere hacer. No te preocupes por eso, de eso se preocupa el Señor. Vos encargate de disfrutar. Disfruta lo que Dios te dio, gózate en ello, vive, mora, reposa, deleítate en esas cosas. Parece que es poco espiritual deleitarse, ¿no? Claro, la persona religiosa cree que tiene que hacer obras, pero si estás en el reposo, no hay obras, hay reposo. Deleítate, lo hizo el Señor ya. Cuando entendamos que nosotros fuimos creados en el sexto día para poder vivir el primer día, que era el día del reposo. ¿Por qué? Porque ya está todo terminado. Dios te creó para el reposo. ¿Y querés que te diga una cosa más? Mira, cuando Dios le dice a Adán para labrar el huerto y cuidarlo, la palabra por labrar, que por lo general se traduce como cultivar, y está bien la palabra, es la palabra servir. Ahora, eso implica que lo que ellos estaban haciendo era un acto de adoración en el huerto. No una adoración al huerto, adorar a Dios, servirlo a Dios, era cultivar. ¿Qué cosa? Desarrollar la cultura del reino. O sea, ¿qué tenían que hacer ellos? Expandir el Edén. ¿Cómo?
Adorando a Dios. Cuando vos adorás, creás, desarrollás, bajás una cultura. ¿Qué cultura? La del reino. Eso es cultivar, es desarrollar una cultura. Alrededor de una cultura hay un culto, en el centro del culto hay un Dios. Lo que estás haciendo, lo que tenía que hacer Adán y Eva, era bajar una cultura y expandir esa cultura y llenar toda la tierra con la cultura del reino. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Adorando. Cuando estás adorando, ¿qué es servir? Adorar. No tengo que trabajar acá, no, eso es activismo. Adorar. ¿Querés librarte de este mundo? Adorar. ¿Querés elevarte y entender las cosas del Señor cuando las habla? Adorar. Viví una vida de adoración. Y vas a estar muy libre de muchas preocupaciones y vas a servir mucho mejor al Señor. Mira lo que dice Pablo. Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. En nosotros. No a nosotros, en nosotros va a ser revelada. O sea, nosotros tenemos algo, tenemos gloria, sí, porque lo dice la palabra, la gloria de la unidad, la gloria del conocimiento, la gloria de su gracia, está todo eso en nosotros. Pero eso ni punto de comparación lo que va a ser revelado en nosotros. Y como sigue el texto, ¿no? La creación espera la manifestación de los hijos de Dios para que la creación completa viva la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ellos están sujetos a cautividad, a destrucción, no los hijos de Dios. No tu espíritu. Ahora, Jesús mismo hizo esto. Jesús mismo hizo esto. Aún estando en la cruz. Y fíjate, nosotros tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, no en el mundo. Los ojos en Jesús. Fíjate, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo puesto delante de él? Todo lo que iba a venir después. ¿De qué? De la cruz. O sea, no puso sus ojos en la cruz. En el momento, ay, pastor, usted no sabe la que estoy pasando, el problemón que tengo, los dramas de mi familia, el sueldo que no me alcanza. No pongas tus ojos en el sufrimiento, poné en lo que viene después de todo padecimiento, si lo soportás con la fe de Cristo. Porque después hay victoria, después hay conquista, después hay botín. Y Dios es súper abundante, es súper abundante. ¿Me estás siguiendo? No, lo que pasa, pastor, es que estoy pensando en lo que voy a comer porque no me alcanza. No, olvídate de todo eso. Disfrutá y gozá lo que Dios te dio. No envidies, no te irrites, no te enojes. No te quejes, no tires todo por la borda. No, esto ya no sirve para más nada, no puedo. No puedo ir a la iglesia, pastor, con todo lo que... Me salió una changa. A ver, me pregunto, ¿qué rey vive de changas, hermano? ¿Qué sacerdote del reino vive de changas? ¿Te das cuenta cómo el enemigo te busca sacarte del reino con changas? Y te quiere hacer convencer que con eso vas a solucionar tu vida. Independientemente de lo que diga o haga el mundo, tú sirve a Dios con espíritu, alma y cuerpo, a full. A full. ¿Sí? Ahora bien, sin poner un aire de amenaza, pero entendiendo cómo opera el mundo espiritual y particularmente cómo funcionan los fiscales espirituales delante de la corte celestial. Esto es lo que vimos. Revisá la escuela. Fíjate lo que dice la palabra. Por cuanto no serviste a Yahvé tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos que Yahvé enviará contra ti en medio del hambre y de la sed y de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Sabe disfrutar al Señor y servirlo con alegría. Pero pastor, acá cuando dice que abunda, a mí no me abunda. A ver, empezamos de nuevo.
Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Cristo está en ti. Entonces abunda todo en tu vida. Abunda todo. No digas, ay, pero yo no tengo, no puedo. Abunda todo. Superabundancia. Y ahora te voy a mostrar que para dar para muchos otros más. Esa es la abundancia de Cristo. Estamos hablando de la abundancia de las riquezas de Cristo, ¿no? Y aunque no lo veas, tienes abundancia de cosas, ¿sí? Porque habitas en las riquezas de Cristo. O sea, las visiones que da el Señor, y me animo a compartirlas, porque quiero que también ustedes participen. Aunque claro, si no están en las intercesiones, muchas veces no la participan. Pero justamente, no se puede crear la misma atmósfera cuando yo cuento una intercesión que cuando uno la vive. Porque ahí uno está viviendo el ambiente, cómo se está desarrollando, inclusive la adoración previa. Notemos lo que dice el versículo, Salmo 73, 3. Ay, perdón. Ay, me olvidé de poner ese salmo. Bueno, se los pongo acá, se los digo. Confía en Yahvé y haz el bien, habita la tierra y serás apacentado en su riqueza. ¿Hola? ¿Escuchaste lo que dice el verbo? Salmo 37.3. Confía, 37.3. Confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Confía, haz, habita. Disfruta. El verbo que utiliza ahí por apacentar es el verbo ra'a, ¿sí? Y el imperfecto de ese verbo es yiré. Ahora, estas dos palabras suenan igual que ra y que yiré. Lo que pasa es que hay una letra muda, son dos letras mudas que son diferentes. Una cosa es ra y otra cosa es ra. Una cosa es yiré y otra cosa es yiré. Se suenan iguales, pero se escriben en forma diferente. Ahora vamos a ver eso. El verbo apacentar, que también es el verbo alimentar, es el verbo del cual viene el ser pastor, ¿sí? El Señor es mi pastor, Él apacienta, es el verbo ra'a, es alimentar. Ahora, sabemos que por otro lado, el verbo ra'a es ver, y de ahí proveer, Yahvé, diré, Dios proveerá. Ahora, yo veo acá un juego de palabras muy interesantes, ¿no? Y lo voy a poner así, escuchá. Entonces el que te va a pastorear y alimentar, Ra'a, fíjense cómo está escrito, con una ayin en el medio, en su riqueza es el que te dio y la proveyó, Ra'a, con una alef en la cruz. Por eso Él es el buen pastor. ¿Te das cuenta del juego de palabras que está haciendo? El que te alimenta y pastorea es el que vio y proveyó todo en la cruz. Trabajalo esto. Y vas a tener posibilidad de hacerlo en las células. Y ahí dice apacentar, y es el trabajo fundamental del pastor. Y de hecho, 61 veces en el Antiguo Testamento aparece con este sentido de apacentar o pastorear, mejor dicho, pastorear. Pero también se traduce como alimentar. Tú que te preocupas si no llegas a fin de mes, 77 veces aparece como alimentar. ¿Qué quiero decirte con esto? Y pensemos en la habitación del pacto del jueves pasado. Él hizo pacto para pastorearte y alimentarte. Entró en pacto, y sabemos que la palabra berit fundamentalmente
implica o significa compromiso del que establece el pacto. Él se comprometió bajo pacto y después dice bajo juramento. Y bajo doble juramento. Entonces Dios se comprometió bajo pacto en pastorearte y por lo tanto en alimentarte y no con comida chatarra, ¿sí? Sino con buenos pastos y con aguas de reposo. Salmo 23. Ahora fíjate, Jesús, cuando se llama a él mismo el buen pastor, haciendo un link con Ezequiel, ¿sí? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Notemos que Él viene para tener abundancia, no para ver si tirás hasta fin de mes. Para la abundancia viene el Señor. Para la vida en abundancia. Y luego dice que el buen pastor da su vida o sea, hay un pacto de cruz. Él murió para que tengamos abundancia. Para que te despreocupes. Para que no vives con ansiedades. Dios cuida de ti. Y muchas veces pensamos que el ladrón son los demonios e inclusive Satanás mismo que viene. Pueden venir disfrazados de circunstancias y de afanes de la vida que vienen a robarte lo que Dios te dio en abundancia, con tal que te desenfoques y lo vas a perder todo. Porque cuando uno se desenfoca, abre puertas. ¿Sí? Abre puertas. Te viene a robar tu paz, tu salud, tus hijos, tu cónyuge, tus finanzas, tu felicidad, tu tiempo de disfrutar, tu tiempo de servir, te roba todo. Pastor, antes andaba tan bien y ahora ¿qué me pasa esto? ¿Qué me pasa, loco? ¿Y qué pasó? Y hay puertas abiertas, hermano. Basta que uno no ponga los ojos en Cristo y busca gobernar lo que Dios dijo que iba a gobernar para que uno se desenfoque y el ladrón venga a hurtar, matar y destruir. Ahora, si crees que con el diezmo levítico vos vas a solucionar todo esto, estás equivocado. A Dios no se lo puede comprar. ¿Sí? Si vos crees que con un diezmo vas a evitar que los ladrones entren a tu casa, estás equivocado. Dios no se sienta en una mesa de negocios contigo. Dios quiere justicia, no dinero. Si vos crees que con dinero o con el diezmo lo vas a comprar a Dios, vos tendrías que trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social donde está el monumento a la coima. Porque estás creyendo coimearlo a Dios y Dios no se deja coimear. En principio, uno lo que tiene que ir corriendo es a pedirle perdón, pero también alinear la voluntad, renunciando primeramente al diezmo levítico. Ya hemos hablado de eso, pero todavía yo sé que hay gente, hay hermanos que rigurosamente, diría religiosamente, porque practican religión, religiosamente contribuyen con un diezmo levítico. Y eso ya no existe más. Dios no quiere matemática, Dios quiere justicia. ¿Me estás siguiendo? En el momento que vos estás dando un diezmo levítico, perdóname la expresión, sos un miserable delante de Dios. Porque vos querés que con la matemática lo vas a comprar a Dios. Dios lo que quiere es justicia. Por eso el diezmo de justicia, el diezmo de Melquisedec. ¿Sí? Tu economía está bien, pero tus hijos están en el mundo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué puerta abierta? ¿Quién está en tu casa? Los que ves y los que no ves. ¿Quién está en tu casa? Porque si tus hijos están en el mundo, no he visto justo desamparado ni que su descendencia me diga pan, pero mis hijos están en el mundo. A ver, acá hay algo que pasó. A ver, Dios no se equivoca, hermano.
¿Qué pasó? ¿Qué puerta está abierta? ¿Quién está en tu casa que no debería estar? Si tu trabajo está perfecto, pero si tu matrimonio se cae a pedazos, a ver, ¿qué está pasando, hermano? Hay algo que está funcionando mal. Y no lo vas a solucionar con un diezmo. No lo vas a comprar con diezmo, hermano. Perdóname la brutalidad. Dios no come billetes. Dios no come billetes. Quiere justicia. ¿Me está entendiendo lo que voy? Pero volvamos al Salmo para que no se irriten tampoco. Confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Confía en Dios. Confía en la obra acabada de Jesucristo. Él resolvió ya todo. ¿Sí? Deleítate en Él, disfruta. En tu disfrute está tu victoria, porque el enemigo se irrita tremendamente, tremendamente cuando a vos te ve disfrutar. Mirá, Él se deleita con que tú sufras. Deleitate vos y va a sufrir Él. Haz ese negocio. Disfruta tú y Él se va a enardecer. ¡Ah! No va a poder, no te va a poder soportar. Porque ¿cómo no se dobla, no se quiebra esta persona? Porque confía en el Señor. Si tú te deleitas, Él se irrita porque es la señal de su derrota. El hecho, vos estás creyendo justamente. Ay, perdón, se me fue, no puse este texto, otros más. Dice la palabra que vos te deleitas, confías en aquel que te sacó de la potestad de la tiniebla y te trasladó al reino del Hijo de su amor. Colosenses 1:13. O sea, vos lo estás creyendo. ¿Por qué te estás deleitando? Porque estás creyendo. ¿Por qué estás descansando? Porque estás creyendo. Cuando uno cree, cuando actúa correspondientemente. O sea, yo me deleito en el Señor y no me preocupo por todo lo demás. El Señor se va a encargar porque prometió con su sangre que se iba a encargar. ¿Cómo voy a empezar a dudar de eso? Es lo básico, hermano. ¿Cómo siguen los versículos? Fíjate, 5 acciones que dice el texto del Salmo. Deleítate en el Señor, encomienda a Yahvé tu camino, guarda silencio delante de Yahvé, espera en Yahvé. Dios tiene que ser central en toda nuestra vida y no es una relación mecánica, es una relación de intimidad, como decíamos hoy en la adoración, una oración de compromiso con el Señor. Y quiero terminar hablándote de otra riqueza de Cristo que algunas veces pasamos por alto y está todo relacionado, ahora vas a ver, que es la riqueza de su palabra. La riqueza que hay en su palabra, no para no confundirla con la gramática, ¿no? La riqueza que hay en su palabra. Hay un principio que Jesús enseña para que nosotros lo apliquemos, pero Él primariamente lo aplicó a sí mismo. Fíjate lo que dice acá, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuántos creemos que lo que Dios dijo para nosotros es bueno y no hay nada mejor? Repito la pregunta, ¿cuántos creemos que lo que Dios dijo para nosotros es bueno y mejor no puede ser? Amén. Entonces, todo eso bueno salió de su boca porque abundaba en su corazón. Toda palabra buena que Dios habla de nosotros es porque está en su corazón. De la abundancia de su corazón habló su boca. Al salir todo eso de Él, de su corazón, salimos nosotros porque somos un rema de parte de Dios. Salimos de la abundancia de su corazón. Somos el producto de la abundancia de amor, de la abundancia de bondad, de la abundancia de misericordia. Somos producto de toda su abundancia. Por eso cuando Dios vino, dice que viene a darnos vida
en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús vive en el seno del Padre. Y nosotros salimos del corazón del Padre. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es la abundancia de su corazón. ¿Se habrá olvidado algo Dios en tantos recovecos del corazón? No, porque el corazón de Dios es uno, hay unidad, no hay recovecos. No hay lugares escondidos, no hay cavernas ocultas. No. Es todo luz. Es todo luz. ¿Ya? Hay abundancia en Dios, en sus propósitos, sobre todo para sus hijos, ¿no? ¿Y qué nos dice Dios? Lo que leíamos al principio. Fíjate, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. Otra vez la palabra abundancia. Con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones. Y qué interesante, la palabra de Dios debe vivir en nosotros en abundancia con sabiduría. ¿Se habrá olvidado de la sabiduría? No, porque la sabiduría de Dios fue predestinada por nosotros. Está la sabiduría también ahí. O sea, viva en abundancia esa palabra, ¿sí? No es conocimiento, sino que es revelación. La sabiduría no es conocimiento, es la revelación de Cristo. Entonces, eso vive en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a estar en su palabra? O sea, la palabra es formativa, nos arma, nos moldea. Y nosotros vivimos en esa palabra, porque ese es el objetivo. Romanos capítulo 6, versículo 13 creo que es, que somos moldeados por su palabra, en el molde de su enseñanza. Somos vertidos ahí. Entonces, no dice palabra depositada. Noten que ahí no dice palabra depositada, sino palabra viva en nosotros. O sea, Dios no viene a depositar, nosotros no somos una biblioteca de palabras que depositó el Señor. La palabra de Dios debe vivir, nosotros debemos vivir en la palabra. La palabra debe estar viva en nosotros. Esa es una gran diferencia, no somos una biblioteca de versículos bíblicos de memoria, pero no aplicamos ninguno. No sirve para nada eso, hermano. Es una pérdida de tiempo y además te condena. Porque lo sabes y no lo aplicas. ¿Para qué Dios da una revelación si después no la voy a aplicar? Dios no deja caer ninguna palabra por tierra porque yo la tendría que dejar caer, si es palabra de Dios. Es una palabra que está viva y transmite, imparte vida a nosotros. Y cuando vivimos en esa vida, se imparte abundancia hacia nosotros y hacia otros a través de nosotros. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Ahora te lo voy a mostrar. El domingo pasado, justamente, citamos un pasaje que era de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? 5.000 varones, malas mujeres, malos pibes. Quizás con unas 10.000 personas por parte baja había ahí, ¿no? Pero después apareció otro incidente similar, para que no digas, pero repite la misma palabra de la vez pasada, ¿no? Hay otro similar que es la alimentación de los 4.000, ¿se acuerdan? Son dos cosas diferentes. Para eso que quiere decir, para que ellos dicen, bueno, pero que lo haya hecho con ellos no quiere decir que lo está haciendo conmigo porque Dios no se repite. Bueno, no se repite, pero hay cosas parecidas. Así que si se hizo con los 5.000, si hizo con los 4.000, se puede hacer conmigo y mi familia, que somos un poquito menos. Se puede hacer. Ahora, en esta oportunidad había 7 panes y unos pocos pececillos. Qué curioso, ¿no? Habiendo los discípulos visto la multiplicación del pan y los peces entre los 5.000 y que sobró, ahora hay 4.000 ahí. Y tienen, bueno, un poquito más, 7 peces, pero son menos gente. Y unos pocos pececillos. No alcanza, pastor. Jesús no alcanza. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? O sea, de nuevo, la mente en lo terrenal. No. Estaban bloqueados, ¿sí? Fíjate lo que dice. Voy a leer el pasaje de Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 9. Mira qué interesante. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía qué comer. ¿Hola? ¿Habla el texto? No tenía qué comer. Llama a sus discípulos y les dice, siento compasión por la multitud,
porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen que comer. 3 días sin comer. Recién Jesús tiene compasión después de 3 días sin comer. Qué corazón duro el de Jesús, ¿no? ¿Vieron lo que dice el texto? Mirá. Y si los envío en ayunas a casa, se desmayarán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? ¿Dónde estuvieron por 3 días? En el desierto. ¿Comieron? ¿Qué estuvieron haciendo? Escuchando la palabra de Dios. 3 días y durmiendo en la intemperie. 3 días en el desierto sin comer, escuchando la palabra de Dios al rayo vivo del sol. Y después de 3 días, sí, no, en rigor le tendría que dar un poco de comer, ¿no? No sea cosa que yéndose, cuando terminó toda la campaña, se van. Y acá nos duran 5 minutos que tienen que tomar algo. Y si no pongo café, no tiene misericordia este pastor. Ni agua nos da. Jesús 3 días sin comer en el desierto, escuchando la palabra de Dios al rayo del sol. ¿Te das cuenta cuando uno tiene hambre de Dios? No está preocupado por las cosas del mundo. ¿No te pica el estómago? Hola. ¿Te das cuenta de lo que es estar preocupado por las cosas de este mundo? ¿Cómo te distrae? ¿Cómo te saca? Y no te permite comer. Justamente, fíjate, los discípulos. Pero Jesús, estamos en medio del desierto, no hay nada, que no hay ningún kiosquito ahí que te pueda dar un... No está Cristina ahí. No tenemos que comer un quesito, algo. No está Cristina. Además está cerrado el negocio, está en el culto. Gloria al Señor. Tenían unos pocos pececillos y habiéndolos bendecidos, dijo que también lo repartieran. Y comieron y se saciaron y de la abundancia de los trozos recogieron 7 canastas grandes y eran como 4,000 y los despidió. Qué tremendo lo que dice ahí, ¿no? Y comieron y se saciaron y de la abundancia de trozos recogieron 7 canastas, 7 grandes canastas. Las sobras, hasta las sobras fueron abundantes. Comieron y se saciaron, dice la palabra. Estaban repletos de pan y pescado. Y de la abundancia, 7 canastas. El número 7 es bastante significativo, ¿no? Algo completo. ¿Qué está queriendo decir? Que lo que Dios proveyó para ti en Cristo, el buen pastor, te va a saciar a ti y va a saciar a muchos otros, porque hay abundancia aún de lo que te sobra, te está sobrando a vos, y hay abundancia. Abrí tu mente para el milagro, hermano, abrí tu mente para lo espiritual. Lo que hay en ti es recontraabundante y va a saciar a muchísimas personas. ¿Qué esperas para darlo? ¿Qué esperas para darlo? Si hay abundancia, hermano, ay no, pastor, que no llego. Hermano, hay abundancia y aún de lo que te sobra hay abundancia. ¿Qué esperas para darlo? Hay 7 canastas llenas. Todavía no te diste cuenta que en tu casa, en tu misma casa, hay 7 canastas llenas de provisión para otros. Hola, ¿están ahí? ¿O todavía están pensando en los pececillos? En los 7 panes. Y había 7 panes, 7. Interesante, ¿no? Fíjate una cosa, y termino con esto. Hace algunos días atrás que te hablaba de acciones de misericordia, te dije algo para hacer como casas, como hogares, como familias. Un día a la semana, preparar un plato extra de comida.
y dáselo a alguien con necesidad. Y que el plato sea más abundante porque va a tener más necesidad que vos. Vos tenés abundancia. Y después cuando veas cómo empieza a moverse la rueda de la bendición, de la cual hablamos la vez pasada, multiplica 2 platos. Multiplica 3 platos. ¿Sabes por qué? Porque hay abundancia. Lo que te sobra es abundante. Una mente escueta, una mente misérrima, una mente terrenal, dice, no me alcanza. La mente espiritual dice, tengo una abundancia y me sobra todavía. Tenés para dar. Tenés para dar, hermano. Abundá. Abundá en la abundancia, abundá en la dádiva. ¿Por qué? Porque tu Dios te dio abundantemente. Y lo que pasa es que no lo ves. ¿Por qué? Porque lo querés razonar. Haces matemática con tus finanzas. Movete en fe. Movete en fe. El Salmo dice, confía, deleítate, encomienda a Yahvé tu camino, guarda silencio ante Yahvé, espera en Yahvé, guarda el camino de Yahvé. Fíjate, encomienda a Yahvé tu camino, pero guarda el camino de Yahvé. Qué interesante, ¿no? Que la palabra de Cristo abunde en nosotros como Él nos hizo abundar como Él hizo abundar la suya en nosotros. Y nosotros somos el producto de su abundancia, el producto de su corazón. Si hay abundancia en su corazón, hay abundancia en nosotros. Y si Él nos hizo con su palabra, podemos soltar la palabra y soltar abundancia. Y si hay algo concreto, aparte de palabras, mejor, porque la palabra de Jesús era la proyección de su propia vida. Él vivía lo que predicaba. No era como los fariseos que hablan, pero no cumplen, ¿no? Dicen, pero no hacen. Y esto no quiere decir estar repitiendo versículos de memoria, sino viviéndolos día a día. Gozate en las riquezas de Cristo. Habitá en la heredad que Dios te dio. Habitá en la heredad que Dios te dio abundancia. Hay riquezas tremendas en tu vida. ¿Sí? Ya Dios se va a ocupar de todo lo demás. Ya eso lo resolvió Dios en la cruz del Calvario. Ahora deleitate en la abundancia de la provisión que te dio. Despegate de lo terrenal, despreocupándote de todo lo que el mundo dice, hace, piensa, maquina. Olvídate de todo eso. Viví en paz. Se van a resolver muchos problemas de huesos, se van a resolver muchos problemas de articulaciones, se van a resolver muchos problemas del corazón, de taquicardia y un montón de cosas que vienen con la ansiedad, con tus preocupaciones, con las tensiones. Vas a poder dormir mejor y vas a poder gozar de la abundancia y vos verla con tus ojos, la abundancia. Hay abundancia, no la estás viendo, pero la hay en tu casa. No dejes que el enemigo te coma esa abundancia, porque te hace razonar como un mundano. ¿Sí? No seamos maestros ciruelas, sino ejemplos. Personas que se paran, incólumes, se paran como columnas de luz, como columnas de verdad, y no dudan de confrontar al mundo diciendo, así no se hace, así se hace, como yo digo, porque así es como dice la palabra de Dios. Cerrá tus ojos un momento. Si hay ansiedades, Pablo da una receta, la vimos la vez pasada. Permítame la expresión receta, da un versículo bíblico. Que toda tu ansiedad sea conocida delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Hubo unas situaciones esta semana, pastor, ore por esto, ore por esta. Yo decía, dale gracias al Señor. Pero, pastor, le pasa esto, dale gracias al Señor, alabá al Señor. Y le cantaba, le ponía los versículos, le ponía la canción, demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor.
Por las mañanas las aves cantan. Mirá a donde me remonto. Por las mañanas las aves cantan, por las tardes las flores cantan. Dale gracias al Señor. Las preocupaciones te quieren sacar, las enfermedades te quieren sacar del foco de tu vida. Dale gracias al Señor. El poder del agradecimiento es lo mismo la vez pasada. El poder del agradecimiento, 2 días después, 3 días después, estaban nublados de problemas. Dale gracias al Señor. Viví de la abundancia que el Señor te dio. Déjalo a Dios actuar. No lo necesitas ayudar al Señor. No necesitas ayudarlo a Él. Viví en el reposo y en la abundancia de ese reposo. No digo que seas irresponsable. No, hay responsabilidades que cumplir, ciertamente. La primera responsabilidad es crear la cultura del reino en tu hogar. Y eso se hace con adoración. Esa es tu primera responsabilidad. Tu primera responsabilidad es buscar el reino de Dios. Tu primera responsabilidad es buscar la justicia de Dios, el gozo del Señor, la bondad del Señor. Esa es tu responsabilidad. Crea cultura del reino en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus negocios, en tu trabajo, en tu estudio. Crea cultura del reino. Esa es tu responsabilidad. Todo lo demás lo va a dar por añadidura porque Jesús pactó con su sangre, con su cruz, para ser el buen pastor, para proveerte absolutamente de todo. Y lo hizo, Dios proveyó ya en la cruz. No es que va a proveer, ya lo proveyó, ya lo cumplió. Y el Dios que ve y todas estas cosas ha provisto y ahora te alimenta, te guarda, te apacienta, te conduce a pastos tiernos y aguas de reposo. Es ahí donde Dios te quiere pastorear. Por eso dice, despegate de las preocupaciones. No te preocupes por los lirios del campo y toda la historia esa. Preocupate por una sola cosa. Prioriza el reino, prioriza su justicia. Ocupate de esas cosas y vas a ver que hay abundancia en tu casa. No hay pobreza, no hay escasez, hay abundancia. Y no cuente, por favor, no cuente los billetes a ver si llegás o no llegás a fin de... Hay abundancia, dice el Señor. El gran problema de David era que no confió en su momento en el Señor e hizo censo a ver cuánta fuerza militar tenía, a ver si podía combatir a sus enemigos en vez de confiar en el Señor. Y eso le fue por juicio y se diezmó toda la población de Jerusalén. Se destruyó el reino, hermano, por no confiar en el Señor. No tenés que ver qué ejército tenés, cuántos tenés. Tenés al Señor de los ejércitos. ¿Para qué querés soldados, hermano? Si no es con guerra, no es con fuerza, no es con caballo, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Buscá el Espíritu de Dios. Deja de vivir con las ansiedades de esta vida. Disfrutá la riqueza de Cristo. Disfrutá la abundancia de su herencia. Si querés empacharte con billetes, hacelo. Pero Dios no come billetes. La Biblia dice que esos son ganancias injustas. Y nosotros buscamos una tierra donde more la justicia. Donde more la justicia. Cielos donde more la justicia. No lo vamos a lograr con transacciones comerciales. Eso está ya contaminado con la caída de querubín, ya está todo contaminado. Jesús mismo habla de ganancias injustas. Pone todas tus ansiedades a los pies del Señor, que Él cuida de ti. Qué curioso que el mismo versículo está diciendo, porque el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Y cuando digo, no, pero yo puedo, yo sé, eso es orgullo, y Dios resiste el altivo. Está todo en el mismo pasaje, tanto de Santiago como de Pedro. Santiago 4, Pedro 5, primera de Pedro 5. Dios resiste al altivo,
pero da gracia al que se humilla. Y humillarse es creerle a Dios. Créele, no solamente en esta mañana, este mediodía o esta tarde, no sé en qué horario estoy, pero créele al Señor. Créele hoy y siempre. Viví en esa fe. Porque los ojos, así como al del siervo de Eliseo que no veía el problema. Mira, ¿cuánto? ¿Qué vamos a hacer con todo este ejército de sirios? ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le dice, abrir los ojos a este pibe para que vea. Hay abundancia de carros. Hay abundancia nuevamente, hermano. Hay abundancia. Hay un ejército de Dios que Dios preparó para defenderte y darte la victoria. No necesitas ejército. Aleluya. Viví libre de ansiedades. Viví concentrado en el reino. Busca el reino. El mundo te viene con sus palabras, con sus diversiones, con sus entretenimientos, con sus estupideces, para sacarte de foco, distraerte y llevarte de un lado para el otro. Mirá, divertirte con esto, divertirte con aquello, hacete esto, hacete lo te destroza la vida. Y después vas a decir, sí, alrededor de Dios tenía razón, ¿no? Pero bueno, yo estoy metido en esto. Y dale, seguí, te das cuenta cómo te ciega. Porque tratás de empezar a razonar y trabajar con la razón en vez de trabajar con la fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Pone todas tus ansiedades, todos tus temores a los pies del Señor. Confesáselo inclusive como pecado, porque es incredulidad. Hombres de poca fe, lo dice Mateo capítulo 6, hombres de poca fe. El mundano piensa así, el pagano, el gentil piensa así, pero ustedes no. Ustedes son gente del reino, hombres y mujeres del reino. ¿Cómo piensan así? Hay un Dios que pagó el precio de cruz, para que aún lo que te sobre en abundancia. Y sabes una cosa, la tendencia, esto no me sirve, pero lo voy a guardar por si es tan miserable la tacañería que tenemos, que aún guardamos las obras, cuando Dios dice que las obras son para la gente que no conoce al Señor. En el Antiguo Testamento eso se llamaba rebusco, o sea, sacar. Pero lo que está más alejado, lo que está más complicado, no lo saques. Eso déjalo para la viuda, el huérfano, el extranjero. Va a venir, va a espigar, va a agarrar las aceitunas, va a agarrar las vides, esas que no se alcanzan. No seas miserable, tenés en abundancia. El Señor siempre te da en abundancia. Y siempre pensó para el otro, para que todavía no conoce al Señor. Para que conozca la abundancia del amor del Señor. Que al ver la abundancia de tus obras, diga, wow, yo quiero eso también. Pero si ve miseria en el mundo, miseria en la iglesia, entonces ¿para qué voy a estar? ¿Para qué voy a cambiar? Si voy a seguir igual. Dios tiene que ver abundancia, un corazón abundante, donde abunda palabra, donde abunda bondad, donde abunda provisión. Abundancia. Deleitate en las riquezas de Cristo, hermano. Y saca de tu vida todo aquello que te desenfoca del reino. Padre, queremos en esta mañana sacar de nuestro corazón todos esos elementos que nos han desenfocado durante años quizás. Cosas tontas que el enemigo supo poner en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, para desenfocarnos. Señor, hoy queremos sacarlo de nuestro hogar, sacarlo de nuestro corazón, sacarlo de nuestra vida, sacarlo de todas las áreas que están bajo mi gobierno. Justamente eso es responsabilidad. Sacar, cerrar las puertas al enemigo para que salga el enemigo, que salga el devorador de mi casa, para que no me robe la bendición.
En el nombre de Jesús, Señor, quiero presentar todas esas incredulidades que he manifestado durante toda mi vida, siendo un avaro, siendo escueto, siendo muy angosto en mi razonamiento y dependiendo de mi razonamiento, dependiendo de los números para querer cumplir con tu voluntad. Cuando tú quieres una relación de justicia, una relación de amor. Señor, quiero cambiar de vida en el día de hoy, aprendiendo a confiar en ti. Confiar en ti, a esperar en ti, a guardar tu camino, a encomendar mi camino a ti, a deleitarme en ti, Señor. Oh, qué bueno que es deleitarse en ti, porque dice que tú cumplirás los deseos de mi corazón. Ah, como si Dios no supiera lo que hay en mi corazón. Aleluya. Dale gracias al Señor. Porque cuando vos le das gracias al Señor, estás reconociendo que hay provisión de parte de Dios. Y hay provisión abundante, abundante. Te exaltamos y reconocemos, Señor, todas tus riquezas que has depositado gratuitamente en cada uno de nosotros. Abundancia, Señor. Nos deleitamos con ella, Señor. Y no solamente nos transformamos en depósitos, no para nada, Señor. Queremos ser esos canales para administrar tu abundancia. Señor, nuestros ojos puestos en ti, nuestros ojos enfocados en el reino, Señor. Nuestros ojos, Señor, buscando nuestro corazón, anhelando tu justicia y tu reino manifestado. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te adoramos, te bendecimos. Señor, nos bendiga ricamente. Pueden saludarse la paz del Señor. Y bendecimos a los que nos han acompañado en esta mañana tarde por internet. El Señor los bendiga.